Hola, ¿cómo están? Yo soy la maestra Loma Frigerio y les voy a explicar el tema del medio físico y la arquitectura. Vamos a tocar el tema primero de los factores físicos en la arquitectura. Hay varios factores físicos que afectan la arquitectura. Ahora vamos a hablar directamente de tres, que sería el térmico, el lumínico y el acústico. Si yo hablo del factor térmico, tengo que definir primero lo que es un confort térmico. El confort térmico es la sensación ideal de confort. Entonces, depende de 5 factores el confort térmico. El primero es la temperatura. Podemos decir que una temperatura ideal para mí, en lo personal, sería 25 grados. Es una temperatura en la cual ya me puedo quitar el suéter, puedo estar en ropa cómoda y no tendría ni frío ni calor. El número 2 hablaría de humedad relativa. Nosotros aquí en Saltillo tenemos una humedad relativa muy buena porque no es bochornoso. Si estamos hablando de Monterrey, la humedad es bastante, por eso se siente ese clima húmedo y muy bochornoso. Entonces la humedad relativa varía entre 30 y 70%, la que es ideal. En número 3 hablamos de velocidad del aire, porque yo puedo estar en un espacio a temperatura de 25 grados con una humedad relativa muy padre de 30%, 40%, y si hay un ventilador prendido, puede que yo tenga frío en lo personal. Entonces la velocidad del aire sí influencia en lo que es el confort térmico. Mucha gente le encantan los ventiladores y tiene los ventiladores prendidos todo el tiempo para esa sensación de frescura. Puede que a lo mejor ese aire que se esté aventando sea un aire caliente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está haciendo una circulación y está dándote una sensación. El número 4, y muy importante, es la vestimenta. Si está haciendo un calorón bruto y yo tengo una chamarra, obviamente no voy a estar en confort térmico, voy a estar en desconfort. Entonces, depende de la vestimenta de la persona. Si alguien está trabajando y se le olvidó la chamarra y está en una oficina que está a 10 grados, probablemente si no traiga la chamarra vaya a sentir frío. Si traiga una chamarra puede que se sienta confortable. Y por último, la actividad física, que también es muy importante. Para el confort térmico no es lo mismo que yo esté corriendo, a que yo esté sentado en una oficina, a que un albañil esté trabajando, a que un pintor esté en el interior de una vivienda pintando. Entonces, la actividad física de la persona es muy importante cuando hablamos de confort térmico. Ahora, si relacionamos la parte térmica con un factor de la arquitectura, me voy al confort térmico del ser humano, que es lo que tenemos que medir, pero si lo relacionamos con la arquitectura, depende de muchas cosas. ¿De qué depende? De los materiales con los que están hechos una vivienda. Nosotros podemos entrar a una vivienda de adobe y sentirnos sumamente confortables porque afuera está un calorón y tú entras y está fresco. Entonces los materiales influencian mucho. Así como puedo entrar en una casa de block y la casa de block no está caliente, está más caliente que afuera. Ahí entra en la parte de los materiales un factor que se llama factor R de los materiales. Por ejemplo, en la ficha técnica de una placa de nieve seca, ¿sí? De poliestireno de alta densidad, el factor R pues es un poquito bueno en el aspecto de no permite que pase el frío, no permite que haya un intercambio de calor. Bueno, sí hay, pero menor que del block, por así decirlo. Y luego si hablamos de la Pantera Rosa, que es la placa que venden, es un poquito mejor que el de la nieve seca y así nos vamos. Otro factor muy importante en la parte térmica de la arquitectura es la orientación de las viviendas. Si una vivienda el sol le da por la parte de la mañana,
va a ser muchísimo menos la incidencia solar, o sea, la parte térmica va a ser mucho menos en la mañana que en la tarde. Si le da el sol en la tarde, probablemente ese sol sea un poquito más fuerte. O tal vez la orientación favorezca que los vientos dominantes le peguen en un costado de la vivienda y ayude o no ayude. Entonces en la parte térmica también influencia lo que es la orientación. Si nosotros hablamos de la parte lumínica en una vivienda, aquí lo importante al relacionarlo con lo que es la arquitectura, primero es hablar de los usuarios. ¿Por qué hablo primero de los usuarios? Porque en lo particular yo soy una persona que me encanta que los espacios estén iluminados. A mí no me gustan las casas oscuras. Eso significa que tienes que estar prendiendo focos durante el día y para mí no es arquitectura bioclimática. Entonces, mientras más iluminado, para mí mejor. Pero ojo, lo más iluminado requiere más ventanas y hace que lo térmico también se desbalancee. Ahora, hay gente que dice, no, yo la recámara yo la quiero lo más oscura que se pueda porque yo me voy a dormir y me quiero despertar a las 11 de la mañana. Entonces, por eso les pongo que el usuario es importante en la parte lumínica. Siempre que vamos a diseñar en la arquitectura es importante conocer muy bien los requisitos del usuario. En segundo aspecto, tenemos unos reglamentos que ahí a lo mejor y no estaríamos hablando mucho del usuario, estaríamos hablando de la actividad o del tipo de diseño que estamos haciendo. Esos reglamentos nos pueden decir, ahí puse un ejemplo de una tabla que no es precisamente un reglamento, pero por ejemplo nos dice que las zonas comunes de los edificios deben de tener 100 en iluminación lux. Las escarelas, los lavabos y almacenes 150, las aulas y laboratorios docentes 400. Entonces es muy importante este factor porque se supone que nos determina qué cantidad de lúmenes, o sea, debe de tener un espacio, qué tanto debe de estar iluminado según la actividad que vas a tener en ese espacio. Ahí podemos basarnos también en esa parte en la arquitectura. Y por último, la orientación. Es muy importante la parte lumínica. Hay un estudio de diseños de interiores en donde se estudia los colores que generan durante el día. No es lo mismo el asoleamiento en la mañana provoca un tipo de coloración un poco más claro que en la tarde a lo mejor provoca un naranja. Supongamos que en la mañana yo les diría que entre el sol un poquito amarillo y en la tarde baja hasta naranja. Entonces, lo que refleja en el interior de las viviendas me cambia la iluminación interior de las viviendas. Entonces, la orientación también es fundamental en la parte lumínica. Y por último, estamos hablando del factor acústico, que ese yo me basaría más en los reglamentos, no tanto en el usuario. Claro, hay gente que es un poco más tolerante con el ruido y hay gente que no, pero me basaría más en los reglamentos. Los reglamentos casi siempre se dan en decibeles. Aquí les puse un ejemplo de una tabla en donde dice que en silencio son 0 decibeles, que también es mentira, porque nunca estamos en 0 decibeles. Si tú tomas un aparato de medición acústica, es muy interesante ponerlo porque cuando lo prendes no está en ceros. Siempre hay un poquito de ruido, aunque nosotros no lo detectemos. A veces el refrigerador o a veces un pájaro cantando afuera o a veces la televisión de al lado o el vecino. Siempre, incluso en las noches, hay algo de ruido. Dice, una pisada son 10 decibeles, el viento en los árboles son 20, conversación en voz baja son 30. Por ejemplo, ahí ya nos vamos al extremo, exposición de un artefacto 180. Entonces ahí vienen los tipos de ambientes, si es un ambiente silencioso, poco ruidoso, ruidoso, molesto o insoportable. Entonces, la parte acústica, ¿cómo la podemos controlar en los factores de la arquitectura? Pues podemos controlarlo por medio también de los materiales, del material que vamos a emplear. Una ventana puede dejar pasar mucho ruido, pero si está bien sellada, tal vez pase muchísimo menos. El segundo tema a tocar son los factores geográficos en la arquitectura. Ahorita habíamos visto los factores físicos y vamos a hablar un poco de los factores geográficos. Los factores geográficos se dan más que nada en el análisis del sitio.
para poder hacer un análisis del sitio, ustedes todavía están en tercero, me imagino que ya han hecho un análisis. Primero lo que hacemos es determinar la localización geográfica en coordenadas. Es muy importante, hoy en día todas las escrituras, todos los planos se manejan en coordenadas. El Google Maps se maneja en coordenadas. Entonces, esas coordenadas nos dan el punto exacto en la esfera, en el globo terrestre, de qué estamos hablando. Ya cada vez somos más exactos en esa cuestión. Antes se hacían los planos y se ponía, pues al norte está una piedra y al sur está una calle. Y ahora no, ahora ponemos las coordenadas exactas. También hablamos de colindancias y orientación. Las colindancias son muy importantes en los terrenos. ¿Por qué? Porque sabemos si podemos construir, sabemos qué podemos construir, si nos va a perjudicar, si pasa algún arroyo, qué es lo que yo puedo hacer según el lugar en donde estoy tratando de plantear algo. Y la orientación, ¿qué les puedo decir? Es fundamental. La orientación es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque una buena orientación puede cambiar el confort de una vivienda. Eso lo estudié en una investigación en la maestría y lo que hice fue tomar las mediciones de una vivienda de la misma distribución arquitectónica, nada más que en diferentes orientaciones. Y la temperatura de espacio con espacio cambiaba, la velocidad del viento cambiaba, la humedad. Es muy interesante ver que las viviendas, la orientación de las viviendas depende del cliente. Si el cliente es friolento, a lo mejor sería interesante que le pusieras la recámara en lo que da la orientación a donde se pone el sol, para que agarre un poquito más de calor en la parte de la tarde-noche y que pueda tener una noche más confortable. Y cosas así por el estilo. Entonces, nosotros como arquitectos es muy importante que siempre que hablemos de factores de arquitectura geográficos, empecemos por la orientación. Después también analizamos vialidades vehiculares y accesos al terreno. Analizamos características topográficas, muy importante saber qué inclinación tiene el terreno. Si es un terreno plano que tiene 10 centímetros, en 20 metros no pasa nada. Pero si estamos hablando de un terreno de 3000 metros, en donde tengo una diferencia de 7 metros, ahí sí es muy importante tener la topografía. La edafología, que sería el tipo de suelo que vamos a construir. Depende del tipo de suelo, también se pueden hacer muchísimas cosas. O te va a encarecer la obra por la cimentación. Y la configuración geométrica del terreno. Accidentes físicos y presencia de vegetación en el sitio. Retomo mucho a Le Corbusier en sus croquis de análisis del sitio. Hasta parece que tenía memoria fotográfica, o sea, ubica los árboles, ubica dónde están los vientos, dónde sale el sol, por qué se interrumpe el sol en un pedazo. Es muy interesante y los invito a que revisen esos croquis que hacía como de ubicación del sitio. Las características climatológicas, de suma importancia saber si en un lugar hace calor, hace frío, o sea, cuál es la temperatura media anual, cuál es la humedad, qué tanta lluvia hay. Entonces, la investigación del análisis del sitio, pues prácticamente te da todos esos factores. Y ecosistemas del sitio también, saber qué vegetación es propia del lugar, qué vegetación le puedo poner y qué no le puedo poner, qué sí se va a dar más rápido, qué se va a dar más lento, qué va a requerir más agua o menos agua y todos esos tipos. También hablamos de un reglamento de uso de suelo, una infraestructura básica de agua, electricidad, drenaje, teléfono, gas, vigilancia, o sea, saber todos los factores que influencian en el terreno. Enseguida hablamos de las instalaciones en la arquitectura, que es lo importante y lo bueno que vamos a revisar. Pues las instalaciones en la arquitectura es una introducción y qué bueno que ustedes están en instalaciones 1. Empezaremos a ver de cero por qué es importante, por qué dividimos los planos o por qué lo empezamos a planear, ¿sí? Desde antes.
para poder hacer todas las instalaciones es de suma importancia conocer qué es lo que estás haciendo. Una serie de líneas en un plano no me indica nada, si no me lo imagino, si no sé los coples, las vueltas, si no conozco de los elementos, no voy a saber qué es lo que estoy diseñando. Poner puras líneas sin sentido no resuelven un problema. Entonces las instalaciones, las básicas son hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas. Puedo trabajar unas instalaciones especiales. La hidráulica se trata en sí de todo lo que son tuberías de agua, sea agua fría o sea agua caliente. Por eso las pintamos a veces de azul o de rojo, o le ponemos a C o a F en las simbologías. Entonces la instalación hidráulica en sí es toda el agua, desde el almacenamiento del agua, desde cómo va a llegar el agua de la calle, a almacenarse en una cisterna o en un tinaco, a cómo se va a distribuir esa agua en mi vivienda y cómo va a llegar hasta el sanitario, en dónde se va a ubicar, cómo se va a calentar en el boiler, cómo va a estar distribuido toda esa red. Entonces nosotros tenemos que estar pensando eso desde el momento que estamos diseñando, estamos pensando cómo va a ir el agua, cómo voy a ahorrar. La instalación sanitaria se trata de los planos que son la salida de agua, ¿sí? O sea, la salida de los desechos. Entonces, la instalación sanitaria es cómo voy a hacer que todo lo que yo consuma de agua y todo lo que yo tenga de desechos salgan, o sea, que el drenaje salga hacia la calle. Esa es la instalación sanitaria. O en dado caso, si no sale a la red municipal, sale a una fosa séptica. Y la instalación eléctrica se trata de todo lo eléctrico, los focos, los apagadores, los contactos. También pudiera hablar instalación eléctrica, yo le pongo televisión, teléfono, cámaras, todo lo relacionado con eso, mini splits, aires acondicionados. Y por último, la instalación de gas, que el gas puede ser gas natural o puede ser gas LP de un tanque estacionario y cómo se distribuye en lo que es la vivienda. En el tema número 4 vamos a ver los sistemas pasivos y es de los temas que más me encantan. Los sistemas pasivos un sistema pasivo es el que estoy estudiando en mi doctorado. El sistema pasivo es un sistema que logra el acondicionamiento de un edificio sin la necesidad de utilizar tanta energía. Entonces se trata de utilizar lo menos de energía que puedas consumir y hacer que un espacio sea cómodo. Entonces, los subtemas serían la instalación y conservación del medio ambiente. Pues es lo más importante. Los sistemas pasivos fueron hechos porque surgieron de la necesidad que tenemos ahorita porque nos estamos acabando el planeta. Entonces, si yo les dijera, voy a poner un mini split, la contraparte sería el pozo canadiense, o pudiera ser un muro trombe, o pudiera ser otro tipo de sistema. Entonces, un sistema pasivo trata de ser opción en vez de los sistemas originales que tenemos que consumen bastantísima energía. En el caso, por ejemplo, de Coahuila, nosotros consumimos muchísimo carbón para generar energía. Entonces, ese consumo de carbón es lo que hace que estos sistemas pues prácticamente sean súper económicos porque no van a consumir esa energía. Es como si yo estuviera hablando de la energía eólica, como si estuviera hablando de una energía limpia. Entonces ahí surge el uso de las energías alternas. Es importante, ahora ya está muy de moda los paneles solares, es muy importante poder generar ese tipo de alternativas. Entonces yo les voy a explicar un poquito de mi tema de tesis doctoral, que es el pozo canadiense. El pozo canadiense se trata de unos tubos enterrados. Si se dan cuenta, aquí se ve que el tubo está enterrado. Tengo un filtro, tengo una chimenea de entrada. Entonces el aire aquí, si se dan cuenta, está entrando a 35 grados. Estamos a verano y estamos a temperatura ambiente de 35. Entra por medio de una chimenea, pasa por un filtro,
pasa por debajo de la Tierra y cuando pasa por debajo de la Tierra ocurre un intercambio de calor, porque la Tierra a cierta profundidad está a una temperatura ideal. Entonces ocurre ese intercambio de calor, hace que la temperatura afuera, cuando estaba a 35, baje a 26 y se impulsa a lo que es la vivienda a 26 grados. Por lo tanto, la vivienda pues está muchísimo más fresca que afuera. Lo bonito del pozo canadiense es que existe el pozo provenzal, que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Estos, realmente el pozo canadiense es un nombre más burdo porque se llaman sistema de tubos enterrados o intercambiadores de calor. Entonces, el pozo provenzal entraría, haz de cuenta, si estamos afuera a 10 grados, pasaría por el intercambio y entraría como a 20 grados, vamos a suponer. Entonces también entra un poquito más caliente. Eso es lo bonito del pozo canadiense. En frío, trabaja como un mini split de frío, ¿sí? O sea, como que en frío calienta y en invierno enfría. Tenemos un pozo de drenaje también que al momento que hace este intercambio de calor, pues se genera una humedad, ¿sí? Se generan gotitas que pues tiene que llevar una pendiente para que puedan llegar a un pozo de drenaje y esa agua se vuelva al subsuelo. Y esa agua se impulsa a lo que es la casa. Es muy importante saber que pues aquí, ¿qué nos gastamos? Pues en la impulsión del aire, más que nada, ¿sí? En un ventilador o en un inyector, más que nada que esté inyectando el aire a la velocidad correcta, porque también no es cualquier velocidad, a una velocidad correcta que pase, que deje que surja este intercambio de calor y que pueda entrar a la vivienda. Entonces es muy interesante, es algo muy bonito, es fantástico. Lo usaban desde hace muchísimos años. Incluso hay en Turquía unas casas cueva que usan este sistema y son muy térmicas. Esa es una opción de sistema pasivo. Otra opción de sistema pasivo sería el muro trombe. No sé si ya hayan escuchado de él. De este lado izquierdo vemos su funcionamiento y del lado derecho tengo una imagen de un ejemplo. Estás en el interior y en el exterior. El muro trombe también funciona en invierno y en verano. Aquí les voy a explicar nada más el uso en invierno. Entonces en invierno estamos aquí adentro con aire frío, estamos afuera en frío, pero tengo este vidrio que gracias a la iluminación solar hace que el aire frío que entre de lo que es el interior se caliente por medio de la incidencia solar y genere calor hacia el interior. Incluso este vidrio está calentando lo que es este muro y este muro también está aventando calor a lo que es el interior. En verano se abren unas compuertas o esta compuerta, si mal no recuerdo, y lo que hace en verano es que el aire caliente tiende a succionarse y se genera como si fuera un ventilador natural. Entonces el aire prácticamente está en constante movimiento en lo que es el verano. Y en invierno se está provocando que se caliente y se ingrese el calor al interior. Entonces este es otro sistema que también es ecológico, o sea, no te consume. Este de hecho no te consume nada, el pozo canadiense todavía te consume lo que es un ventilador, pero el muro trombe sería otra opción. Se pueden combinar este tipo de sistemas muy fácilmente con un buen diseño y pueden funcionar de manera correcta y adecuada. Como tema número 5, vamos a ver los sistemas mecánicos. Aquí les voy a presentar 3 sistemas mecánicos principales. El primero sería el mini split que todos conocemos. El mini split se basa de dos aparatos, un condensador y el aparato del mini split. El condensador, que es este que se ve acá arriba, tiene que estar en el exterior y este pequeño aparatito de la inyección del aire tiene que estar en el interior. Es muy sencillo, tiene que llevar un dren para que suelta como una gotita de agua, entonces esa gotita de agua se tiene que mandar a un lugar especial, o sea, no lugar especial, puede ser al drenaje o puede ser al jardín, pero este sí requiere ese funcionamiento y pues un cableado para que llegue al centro de carga a su pastilla. Hay los mini split que son inverter,
que ahora utilizan del propio calor del motor para aventar ese calor, entonces consumen un poquito menos, pero también consumen bastante. Y hablamos del aire central. El aire central es prácticamente, o sea, el funcionamiento del mini split, nada más que el aire central debe de ser de muchísimo más capacidad y se divide por zonas. El aire central prácticamente son unas tuberías chistosas de las que salen en las películas y una rejilla de aire donde entra, tiene un termostato para poder controlar la temperatura. Y el aire central, a diferencia del mini split, lo divides por zonas, pero prácticamente toda la zona tiene que estar a la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, estas 3 oficinas, vamos a suponer que son oficinas y esta es la sala de juntas, entonces si la sala de juntas sí puede estar apagada, pero si una persona no está trabajando, las 3 oficinas tienen que estar prendidas. Entonces, por eso se ha como que suplementado el aire central por mini split, porque los mini split ya en cada lugar que tú estés tienes el mini split prendido, el aire central tiene que ser por zonas. Y por último, el aire lavado. El aire lavado se trata de cuando la humedad de un ambiente es muy baja, también es perjudicial a la salud. Entonces el aire lavado lo que hace es succiona aire, no lo lava, pero le inyecta humedad al aire y sale el aire más húmedo. Entonces la humedad del interior puede ser aumentada por un aire lavado. Esos serían todos los temas por ahora. Muchísimas gracias por su atención.